Hola, ¿qué tal amigos de nuestro diario? Bienvenidos a otro podcast Conectados, el espacio donde hablamos temas familiares. Y hoy traemos un tema muy importante. ¿En algún momento usted se ha sentido frustrado porque su hijo no se concentra, no pone atención? Por más que usted esté sentada a la par de él, su hijo no se concentra. Pues hoy tenemos una especialista que nos va a hablar un poquito sobre cómo crear a niños distraídos. Bienvenida, Amy. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por este espacio. Para mí es muy importante poder platicar sobre estas necesidades que como todo papá y como todo docente a veces podemos ver tanto en casita como en el salón de clase. Así que muchas gracias. Pero Amy, antes de entrar como en materia, se estima que en el mundo el 5% de los niños en edad preescolar presentan algún déficit de atención o son un poquito distraídos, ¿verdad? Aunque solo 1% está diagnosticado. Pero veamos qué dice nuestra gente sobre qué consejos le daría a los padres de familia para apoyar a sus hijos a que se concentren. Pues a mí me pasa, tengo una niña que pierde muy rápido la atención y lo que hago es tratar de cambiar los temas o hacerlo de forma más didáctica. Sobre todo tenerles paciencia, que como papás es algo muy importante, ¿verdad? Pero hacerlo de diferentes formas. Nosotros nos tenemos que acomodar a la forma en la que a ellos les funcione y no a lo que nosotros creemos que es lo que puede funcionar, porque todos somos diferentes. Como padres de familia estamos encargados y responsables y la responsabilidad de el trato y el cuidado de nuestros hijos. Y yo les recomendaría tal vez no proporcionarles tablets o teléfonos, que es un distractor para todos los niños, inclusive para uno de adulto. Entonces deberíamos de tener menos teléfonos y tablets para que los niños tengan más atención en sus estudios. Los niños están pidiendo atención. Es importante ver qué están haciendo los niños y prestarles atención y darle la guía necesaria para que ellos estén un poquito más. Los niños que sufren de problemas de atención es importante establecer un diagnóstico cuanto antes. Quisiera animar a los padres de familia, tutores o responsables de cada niño que puedan acudir a consulta. Un diagnóstico prematuro puede ayudarnos muchísimo a saber a ciencia cierta qué tratamiento es el más apropiado. Las técnicas conductuales vienen muy bien para los niños que tienen problemas de atención, pero me encantaría sumar a ello algunas cosas que creo que son fundamentales para poder abordar este tipo de problemática en la niñez. Una es aumentar la paciencia. Sé que es un tema complicado cuando estamos frente a un niño con desatención, pero el ser más pacientes puede ayudar muchísimo. También la comprensión. No es sencillo comprender algo que no estamos dispuestos a apoyar. Es necesario aprender a comprender a nuestro chico y saber cómo es que funciona diariamente. Y un amor incondicional, también me gustaría decir como consejo a los padres de familia. Debemos de amar mucho más cuando las cosas no las comprendemos del todo o nos damos cuenta de que son ciertamente diferentes al resto. Después de haber dicho esto, espero que todos encontremos la ruta de la paciencia, la comprensión y el amor incondicional para nuestros chicos y chicas que tienen problemas de desatención. Bueno, Amy, antes que nada, pues como te decía, te agradecemos muchísimo el espacio, ¿verdad? Y que estés aquí con nosotros. Y yo quiero empezar con lo básico, ¿verdad? ¿Qué significa realmente que un niño sea distraído? O sea, para como entrar en materia, así como el concepto amplio, ¿verdad? Bueno, la verdad es que hoy en día leemos muchísimo en redes sociales y en diferentes plataformas en donde vemos características muy puntuales, pero todos los papás, si tenemos algún chico que presenta dificultades atencionales o de distracción, los comentarios que nos vienen es que se para mucho, que deja cosas inconclusas, que pareciera que no escucha cuando se le llama por su nombre, que divaga o que tiene muchas ideas y van como a 1000 por hora, ¿verdad? Entonces estas características nos hacen de alguna manera encontrar que podríamos ver un diagnóstico específico de déficit de atención. Sin embargo, es muy importante diferenciar que tenemos por diagnóstico déficit de atención o podemos tener solo características de distracción en los chicos. ¿Es lo mismo tener un problema de aprendizaje o es algo distinto?
Fíjate que nosotros como profesionales, cuando vemos el diagnosticar, entendámoslo, digamos, como una sombrilla en donde hay varios diagnósticos dentro y esos están determinados como neurodesarrollo. Dentro de esta gran sombrilla, digamos, podemos encontrar problemas de aprendizaje y dentro de ellos está el déficit atencional. No todos los chicos que tienen déficit de atención pueden tener un problema de aprendizaje, pero sí se ve afectado su proceso de rendimiento escolar, por lo que bien tú mencionabas, que a veces los tenemos en el aula y no los tenemos diagnosticados y no sabemos cómo abordarlos o cómo darle la mejor atención a esas necesidades que vemos tan puntualmente. Amy, ¿es algo que puede mejorar con el tiempo? Por ejemplo, si yo como padre de familia digo, bueno, tienes ciertas características, sí es un problema de aprendizaje, pero puede ser algo más, y a la hora ya de tener como un diagnóstico, digamos que eso puede mejorar con el tiempo o se va a necesitar como el triple de ayuda para que el niño pueda estar como al nivel de los niños convencionales. Mira, la verdad que primero es bien importante diferenciar que hay ciertas circunstancias que pasan por las etapas de desarrollo normal. Si es un niño que es muy inquieto y es muy disperso, que es el término que utilizamos, y está dentro del rango de edad, digamos 4 o 5 añitos, podemos decir que es normal dentro de esta etapa del desarrollo. Sin embargo, el déficit de atención es como cíclico, ¿verdad? Vamos viendo como curvas dentro de las necesidades puntuales. Entonces puede ser que cuando sea diagnosticado veamos mejoría y que se estabilice, digamos, el proceso o el diagnóstico, y de repente por situaciones hormonales o por situaciones del ambiente podemos ver otro pico, ¿verdad? Y nuevamente se vuelve a estabilizar. La clave es un diagnóstico temprano, si lo estamos encontrando como trastorno específicamente, o bien platicar con el centro educativo para buscar esos acompañamientos. Yo en mis libros lo platico, es muy importante quitarle las etiquetas a los niños, ¿verdad? Que a veces pasa que damos un diagnóstico y ya de una vez le ponemos la etiqueta al niño hiperactivo o el niño que tiene déficit de atención. Y realmente la intención es ver que estas habilidades no son necesariamente una deficiencia en los niños, sino que son potencialidades. El tener un niño que sea tan activo quiere decir que es un niño que puede realizar distintas tareas y que puede enfocarse a distintas cosas al mismo tiempo. Entonces hay que verlo como algo positivo en ellos, ¿verdad? Y que también ellos conozcan su diagnóstico y sepan cómo manejarlo, comunicar qué necesidades tienen, porque de esa manera podemos nosotros entenderlo mejor. Hay adultos que tenemos déficit de atención y no tenemos ninguna dificultad en alcanzar todos los títulos o procesos profesionales que nosotros queremos, pero sí la clave es reconocerlo y verlo como potencialidades para ver hacia dónde más podemos crecer. Amy, justamente ahorita que dices esto de reconocerlo y un diagnóstico temprano, o sea, ¿cuáles son como esas señales para los padres de familia? Porque está como, digamos, lo normal de un niño, digamos, que puede, como mencionabas, pero ¿cuáles son como esas 3 señales que los padres de familia pueden decir, o sea, aquí sí necesito que llevarlo con un profesional o para que tengamos como un diagnóstico, ¿verdad? Claro. Fíjate que en mi libro específicamente, El arte de educar y crear a un niño distraído, en el primer capítulo contamos como con un checklist así básico para que nosotros como papás lo podamos identificar. La intención no es buscar un diagnóstico, pero sí es, como tú decías, esas señales bien puntuales para que nosotros podamos ver qué necesidades tienen nuestros hijos. Entonces, saliendo de la etapa preescolar, que es bien importante y eso quiero hacer mucho énfasis, el déficit de atención debería de diagnosticarse hasta los 7 años de edad, de los 7 en adelante, no antes, ¿verdad? Porque es lo que te decía, entran en características de procesos de desarrollo normal de los chicos, ¿verdad? Que vamos a tener fluctuaciones mientras vamos adquiriendo algunas habilidades sociales, algunas habilidades de colegios o de escuela. Entonces tenemos que verlo y ir poniéndole atención a ciertas características. Pero después de los 7 años, si es un chico que no completa tareas, que no logra concentrarse en un tiempo definido, aunque sea de un tema que le gusta y no logra enfocarse, si tiene dificultades para permanecer en un lugar, en seguir reglas, en manejar sus emociones, pues ya podríamos empezar a ver ciertas características, pero para ya buscar un proceso de diagnóstico, lo ideal y lo recomendable es que sea a partir de los 7 años en adelante. Y a nosotros la Academia de Psicología nos manda que debe de ser diagnosticado entre los 7 y los 12 años, aunque después podamos encontrar, por ejemplo, adultos que tienen déficit de atención, vamos a ver que la mayoría de los síntomas se dieron entre los 7 y los 12. Por eso es bien importante esa marca de edad. Sí. Amy,
Ahora ya entremos en materia. Digamos que ya los papás ya vieron su checklist, ¿verdad? Efectivamente hay algunas señales, ¿verdad? Que obviamente aquí lo vamos a mencionar, es necesario que sea diagnosticado por un profesional, ¿verdad? Colegiado, así es. Pero ya, ¿qué consejos prácticos les podríamos dar a los padres que ya, pues ya tienen el diagnóstico, o sea, ya un profesional dijo, mire, sí, su niño tiene problemas de concentración, o necesita no un problema, sino que necesita otro tipo de actividades para que se concentre? Correcto. Mira, yo lo platico en el libro mencionando que hay 4 puntos principales, ¿verdad? La clave no es receta mágica, pero si nosotros podemos tener esto bien enfocado, bien manejado para nuestros niños, pues vamos a ver una mejoría sustancial y vamos a entenderlos mejor. La clave es entenderlos mejor. Entonces, primero es una buena dieta, ¿verdad? Al eliminar lo que sean harinas, azúcares, colorantes, grasas saturadas, porque pues eso afecta a nivel de neurotransmisores los procesos cognitivos de nuestros chicos, como es estas fluctuaciones de atención. Luego es muy importante el ejercicio. Yo platico específicamente en el libro qué tipos de ejercicios son los ideales para chicos que tienen déficit de atención, pero es bien importante escuchar lo que nuestros hijos tienen de interés, ¿verdad? Como para poderlos guiar, pero hago una recomendación puntual de qué tipo de deportes o qué tipo de ejercicios. Otras son las rutinas, son vitales en los procesos de los chicos y esas podemos empezar desde que empezamos a ver los primeros signos, tipo 5 o 6 añitos, hasta cuando ya es diagnosticado, tener específicamente rutinas puntuales en casa y manejar reglas y consecuencias naturales y congruentes, porque pues recordemos que es muy importante que retomemos procesos en la crianza respetuosa y la crianza consciente. Entonces hacia ahí iría el enfoque. Y el último, el sueño. Hoy por hoy cada vez hay niños que duermen menos. Te podría decir que es la consulta que más me llega, ¿verdad? Mire, pero es que lo tengo que levantar súper temprano para que vaya a la escuela o para que vaya al colegio. ¿Qué hago si se tiene que dormir muy tarde o tiene muchas tareas que tiene que hacer? Hay que balancear las actividades que el niño tiene que hacer y tiene que dormir suficiente para poder reparar. En los tiempos de sueño es cuando los niños reparan y se sienten descansados para el día siguiente. Si vemos que duerme bastante, digamos 11 o 12 horas, que es lo ideal, y vemos que se levanta todavía cansado, significa que su sueño no está siendo reparador. Entonces tenemos que ver ya con un especialista cuáles son los hábitos de sueño que tenemos para poder corregir estas rutinas. Si manejamos estas 4 áreas, creo que podemos llevar un diagnóstico muy bien equilibrado, podemos llevar un acompañamiento tanto como colegio como casa estable y vamos a ver estas fluctuaciones que son naturales en el proceso diagnóstico con menos intensidad. Amy, de verdad eso suena súper útil, pero lo que más me llama la atención es que no se trata de regañar, sino que de acompañar. Así es. ¿Hay algo como padres que deberíamos evitar hacer en estas situaciones? Creo que lo más importante es no comparar a nuestros hijos, ¿verdad? Creo que nos han dado la noción de que como todos se crían en la misma casa y tienen a los mismos papás, pues a todos los voy a educar de la misma manera. Y realmente no debería de ser así. Cada hijo es distinto, así como los dedos de la mano, ¿verdad? Cada dedo es distinto, cada niño tiene necesidades y potencialidades distintas. Entonces, la crianza consciente nos invita a que nosotros conozcamos mejor a nuestros hijos, que dejemos de compararlos con hermanitos, con primos, con niños de sus edades, sino que veamos la individualidad de cada chico. Al final del cabo, nosotros como papás estamos para acompañar esos procesos, al final no van a estar con nosotros para toda la vida, entonces es importante que nosotros veamos toda la validación emocional y que inicie desde nosotros, que nosotros como papás queremos que regresen a nosotros cuando tienen dudas, cuando necesitan algo, entonces qué mejor que ser esa red de apoyo y hacer esa conexión mucho más afectiva, entonces por eso no hay que comparar. Amy, sabemos perfectamente bien que lo que estamos hablando aquí no solo es consejos que yo he escuchado o porque en este caso pues no lo hemos dicho, es el momento justo, ¿verdad? Amy es psicopedagoga y autora del libro El arte de educar y crear niños distraídos, ¿verdad? Pero más allá de eso, estos consejos funcionan porque hay un caso de éxito. Sí. Hablemos de cuál es ese caso de éxito. Bueno, la verdad es que mi primer libro, que es El arte de educar y crear a un niño distraído, nace como mi mayor motor, que es mi hijo mayor. Mi hijo tiene o fue diagnosticado con déficit de atención. Entendamos también que el déficit no se cura, no desaparece, digamos, ¿verdad? Él siempre va a tener déficit de atención. Entonces, veíamos situaciones muy puntuales en el colegio que eran muy difíciles abordar o manejar o comunicar y
se dio justamente la situación de la pandemia y yo pues ya llevaba muchos años con clínica profesional atendiendo a muchos chicos con déficit de atención y ahí me di a la tarea a replantearme lo que todos creemos que sabemos cuando somos papás y en este caso como profesional también. Así que tuve que poner todas las estrategias en la mesa, volverme a replantear qué funciona, cómo las podía mejorar y hacerlas mucho más específicas para las necesidades de mi hijo. Hoy por hoy mi chico ya está en sexto primario, es un niño muy independiente, es muy responsable y eso me llevó a tener esta guía como guía práctica para papás. Es muy fácil de leer, muy fácil de comprender con la intención de que nosotros como papás tengamos esas herramientas rápidas de qué solventar. Y la verdad es que se llama el arte de educar y criar porque yo considero que la crianza es un verdadero arte. Tenemos que ver que cada uno de nuestros hijos es una obra de arte única y nosotros tenemos que darle ese enfoque. Si vemos esas potencialidades y entendemos que cada niño es diferente, pues cada uno aprecia el arte de una manera distinta. Entonces, hacia ahí podemos ver que le podemos ayudar a que esas potencialidades sean más fortalezas que debilidades, como fue mi mejor maestro, mi hijo mayor. ¿Y sí funcionó? Funcionó, por supuesto, como te digo, es mucho más independiente. Tenemos a su hermanito chiquito, que es en honor a él, al que escribí el segundo libro que acaba de salir, que se llama El arte de educar y crear a un niño voluntarioso, en donde platicamos un poquito sobre el área de conducta, y la verdad que ya no podría yo estar sin el mayor, sin Mau, para poder ver todos los procesos de crianza. Los dos son mis mejores motores y mis mejores maestros. Amy, y ahora retomando específicamente el tema de crear niños distraídos, tú hablabas específicamente que hay que hacer como una estrategia, ¿verdad? Como que hay puntos específicos. Pero ¿qué pasa con los papás que se frustran? Porque, o sea, tienes como un niño que no sabes, o sea, tal vez es el primero que tienes 3, ¿verdad? Y tal vez los primeros 2 no tuviste como esas señales o fueron como muy independientes, pero el tercero viene con estas señales y te frustra porque no sabes qué hacer. ¿Qué hacemos como padres ante eso? Miren, creo que primero es entender que es normal, es de humanos sentir esta situación de frustración, ¿verdad?, con nuestros hijos, y también es importante mencionar que muchas veces la maternidad lleva esa sensación como de culpa. En el libro yo platico mucho y muy abiertamente sobre las muchas veces que lloraba en pensar, Dios mío, estas estrategias no van a funcionar, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que esta es la mejor decisión? Todas las mamás creo que alguna vez lo hemos pasado, hemos llorado en silencio en la culpa o el temor de que si lo que estamos haciendo es realmente lo correcto. Quiero que sepan que es normal y que sí lo estamos haciendo bien, solo por el hecho que nos genere preocupación. Quiere decir que totalmente estamos convencidos de que queremos ver lo mejor para nuestros hijos, así que esa es la primera clave. Y la segunda, yo les diría que es cómo comunicarnos efectivamente, tanto con nuestra pareja, con las personas que nos ayuden, porque tenemos familiares alrededor que a veces opinan o hacen comentarios en relación de las necesidades que ellos, cada quien ve de nuestros hijos, pero como nosotros nos comuniquemos y validemos las emociones, creo que eso nos ayuda también a manejar un poco más la calma. Y parte de lo que platico en el libro es cómo nosotros como papás también tenemos que tener un autocuidado, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos estos procesos o espacios para reconocer nuestras emociones, validarlas, tomar fuerza y seguir adelante, ¿verdad? Pareciera eterno el camino, pareciera que no va a acabar jamás, ¿verdad? Pero es un tiempo muy corto el que nosotros tenemos a nuestros hijos en nuestro cuidado realmente, después se va a volver más un proceso de guianza. Y que mejor que sea una buena experiencia, evitemos situaciones que los van a marcar para toda la vida. Amy, cuando hablamos del autocuidado, obviamente cuando hay un hijo con este tipo de situaciones, se necesita un trabajo en equipo. Cómo en el hogar cada uno de la familia puede apoyar, porque normalmente se deja como esta responsabilidad específicamente a mamá, ¿verdad? Así es. La verdad que pasa muchísimo. También hay hogares que los papás no están juntos, que hay 2 hogares, ¿verdad? Unos fines de semana el nene se va con el papá y el otros fines de semana se está con mamá. También es normal, pero nuevamente la clave es cómo nos vamos a comunicar. Puede ser que nosotros ya no seamos pareja, pero siempre somos padres primero. Entonces nuestra comunicación como papás tiene que ir en la misma línea, buscando siempre ese cuidado emocional y físico de nuestros hijos. Entonces la clave es
que aunque la mayoría de la responsabilidad siempre cae en mamá, que también estemos velando en cómo mamá se siente, qué apoyos necesita, qué recursos les podemos brindar, ¿verdad? Para que ese acompañamiento sea un poco más ligero, aunque siempre, ¿verdad? Es parte de la labor de mamá de estar más preocupados. Creo que la clave es ese amor incondicional que tenemos nosotros como padres, pero siempre con una debida guianza y cuidado propio, porque no podemos dar aquello que no tenemos. Entonces tenemos que tener ese cuidado propio para poderlo enseñar a nuestros hijos también. Amy, y algo que tú hablabas en esta entrevista, que ya se nos fue el tiempo, ahora se nos fue, pero decías el tema de ponerle etiquetas a los niños. A veces los padres de familia ven algunas señales, pero quieren seguir creyendo, entre comillas, de que su hijo, y vamos a tomar este término que no está bien, que su hijo está entre lo normal, y un diagnóstico de esto haría como que el niño está retrocediendo, como que va a necesitar, no sé, meterle en un hospital, y normalmente dejamos que pasen estas señales y el diagnóstico se va retrasando. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, en este caso decir a los papás, porque no podemos tener hijos perfectos. Tú decías claramente que cada hijo es como una obra de arte y cada quien lo ve diferente, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos con este miedo a no querer un diagnóstico? O sea, que sí estás viendo las señales para decir, no, él es normal. Sí, mira, la verdad es bien importante ver que cuando todo papá recibe un diagnóstico, y como tú decías, en experiencia propia me tocó, no era lo mismo yo dar el acompañamiento a los papás y decirles que su hijo tenía tal diagnóstico, a cuando a mí me tocó recibirlo con mi hijo mayor. Todo proceso de recibir un diagnóstico es un duelo, porque nosotros tenemos una expectativa como papás de cómo veíamos que iba a ser nuestra hija o nuestro hijo. Por lo tanto, cuando viene esta nueva información, significa que ya no va a alcanzar todo lo que yo esperaba, digamos, ¿verdad? Entonces sí es bien importante que nosotros como papás los enfoquemos en la potencialidad. Eso va a eliminar totalmente las etiquetas. También entender que esas fortalezas que puede traer un diagnóstico son muy importantes a sobresaltarlas o sobrellevarlas con ellos y acompañarlos, porque eso va a permitir que cada chico vea que también, porque los niños van creciendo y se empiezan a comparar, ¿verdad? Entre ellos, y es normal. Pero si yo también, es cierto, es que tú no haces las cosas bien, sigo como fortaleciendo esa área de debilidad, de etiqueta, de deficiencia en mis hijos. Y no tiene que ser así, ¿verdad? Al contrario. Nosotros como papás tenemos que cuidar su autoestima, y si yo quiero que sea un niño que tiene una autoestima sana, pues entonces tengo que darle todas las herramientas, y tienen que empezar por mí. Los niños aprenden mejor del modelaje de sus padres, entonces si yo les doy alientos y les doy refuerzos positivos y los acompaño en sus procesos de validar emociones, ellos poco a poco lo van a ir haciendo. Cuando ya salgan a la vida, porque no se van a quedar siempre en el mismo colegio, siempre en la casa, ya van a llevar ese blindaje emocional que, no importando las necesidades que se encuentren a su paso o a su camino, ellos se van a sentir fortalecidos de que pueden manejar cualquier reto, y esa es la clave al final. Amy, muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Yo siento que me acabo de sentar a platicar, pero ya se nos está yendo el tiempo. Creo que podemos seguir ahondando más adelante en otros temas, específicamente de crianza positiva para los chicos. Y ya para finalizar, ¿cuál sería tu mensaje para nuestra audiencia? Muchísimas gracias por el espacio. La verdad es que nosotros como padres busquemos acompañar a nuestros hijos. La crianza consciente no es directamente el camino, sino que es la guianza para llegar a ese camino final. Así que conozcamos mejor a nuestros hijos, acompañémoslos, entendamos todas sus áreas de potencialidad, y sobre todo recordemos que educar y crear sí es un verdadero arte. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que siempre te traemos temas novedosos, y la crianza con amor siempre va a ser la base para el desarrollo de todo el hogar. Soy Yadira Montes. Hasta la próxima.